Yo considero que uno sí sea lo que el hermano Antonio, pero no sé, grave, que es ese desvío de lo que pasaba en el templo, que el templo nunca se vio como el lugar de reunión para conversar sobre la palabra. Sí, en el Antiguo Testamento los padres eran los sacerdotes, ellos eran los que pues ministraban a sus familias, a sus hogares, y como pues él trató de decir, se reunían solamente 3 veces al año en ese lugar. Eso cerraría exclusivamente para los hombres, cabezas de familia, la adoración. Y además de que lo que se hacía eran sacrificios. Y nosotros ya tenemos el sacrificio, o sea, Cristo ya vino y murió. Él fue el sacerdote, él fue el sacrificio. Eso fueron tipos, imágenes para nosotros, como lo dice Hebreos. Si empezamos a contemplar, quizás caigamos en lo que cae Roma, sacrificar a Cristo cada vez que hay una misa, llegar a vernos como eso, volviendo a los ritos, dejando a un lado el evangelio. Exacto. Es que el templo está dividido por varias partes. Eso, donde el pueblo podía participar en el patio. Había otro cuarto de los levitas, otro cuarto más pequeño los sacerdotes, y otro más pequeño, solamente el sumo sacerdote podía entrar, era una gratán. Entonces no funciona o no se debe comparar con la iglesia. Porque siempre debemos distinguir de la sombra y la realidad. Vemos que hay una continuidad de la estructura de la iglesia, entonces se pierde la sombra y la realidad ahora. Es importante esa realidad. Como bien decía, ¿no? El templo, Cristo mismo dijo, hay uno mayor que el templo. El día lo visitaré. Incluso Juan dice que cuando escribe, él habitó entre nosotros, la palabra habitar es tabernáculo, ya como en acción, tabernaculizó con nosotros, haciendo referencia a que él era el templo y la. Entonces, y nosotros somos ahora el templo subordinado a él como cuerpo de Cristo. Entonces, se borra en sí la estructura física con la habitación especial. Porque si continuamos con la presencia en un cuarto físico, vamos a no ver esta realidad, que la presencia ya está en nosotros, podemos adorar en cualquier lugar. El tema también de El palacio, que el templo significa palacio de Dios. ándale. Tienen una connotación de palacio, sobre todo el título, ¿no? El trono de la ley, un trono de la ley, era la que mandaba, ¿verdad? Estaba en el lugar santísimo. Entonces, ya hay vocablo casi en todas las denominaciones. Vengamos, presentémonos ante Dios cada uno. Vengamos y presentámonos ante su presencia. Pero ¿por qué vengamos? ¿Por qué usamos los mismos términos como un templo ahora bajo el nuevo pacto? ¿Acaso aún continúa la estructura física donde Dios requiere estar su presencia ahí? Solamente al estar en ese cuarto ya podemos gozar de su presencia. Entonces, esas distinciones, si no es claro en la iglesia, ocurre estas ideas y empieza entonces nuevamente el edificio, la estructura, verse como la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios. Es, Es un tema de pietismo también, de la separación, de que esto es más santo, esto es donde vamos a adorar más la iglesia.
Incluso, Pablo cuando quería perseguir a los cristianos, él iba a las sinagogas, Damasco, sinagogas para encontrar a estos creyentes. O sea, se congregaban en sinagoga, la sinagoga que de alguna manera continuó. Incluso Santiago, en Santiago 2, dice, si alguien viene a la iglesia o a la reunión, un rico y un pobre, y hace esta distinción, ¿no? El vocablo que usa Santiago ahí es sinagoga, literalmente. Pero está diciendo, cuando vengan a la sinagoga, un rico y un pobre, y hacen esta distinción, entonces la continuación, como hay muchos artículos que hablan sobre esto, es más una especie de sinagoga. Incluso las sinagogas judías, a diferencia de la sinagoga cristiana, podemos ver en Apocalipsis que el mismo Dios lo llama sinagoga de Satanás, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, a Esmirna y Filadelfia. Dice, estos que se creen judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Indirectamente Dios está diciendo, hay una sinagoga de Dios. Existe una sinagoga de Dios. Existe una congregación. Así como hay una sinagoga de Dios. Entonces la estructura, ver la continuidad como del templo, es un error gravísimo. La presencia de Dios ya no se limita a una sola lugar exclusivo. El mismo, vamos a hablar más adelante acerca del lugar santísimo, ¿no? El mismo autor de Hebreo dice, ya se rompió la cortina, tenemos acceso directo al lugar santísimo. Ya no necesitamos un sacerdote que entre una vez al año. Ya no necesitamos ir solamente los domingos. No necesitamos tener un pastor o un obispo ahí presente para que recién sea adoración. No, ya podemos adorar donde estemos. Y los judíos siguen adorando el templo cuando no era una zona de adoración. Pero ¿qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Te adoran en el monte, ellos en el templo. Pero la hora viene que me adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, al no ver esta realidad y aplicarla en las congregaciones, en las familias, estamos repitiendo un bosquejo que era sombra. Y anularía totalmente el evangelio. Bueno, Limita. Sí, de ahí pasamos a la tercera pregunta, que es donde yo les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Puedes ver el significado del hecho de que Dios no hizo del altar su trono? ¿Por qué esa distinción? El altar y el trono. ¿Quién Para, hizo los, para que lo que nos estén viendo, ¿qué es lo que es el altar? Exacto. El trono, como lo vemos en este capítulo, sería el lugar santísimo donde está el arca y está la ley. Y el altar es la área donde hacían la expiación, holocaustos, las ofrendas. Exacto. Y la pregunta, ¿por qué Dios no hizo del altar su trono? que era, o sea, hasta ahí llegaba, o no, hasta ahí comienza más bien el sacrificio. Ahí Cristo es sacrificado y comienza ahora eh, la redención completa del hombre para todo el mundo. En sentido de todo el mundo en que va ahora a ejercer lo que fue llamado a ejercer desde un principio. Entonces, si ese fuera su trono, nada más quedaría como que, ok, quedó ya, luego de esta forma, como que ahí comenzó y ahí terminó, ya hasta ahí quedó, más nada. No se tiene que ejercer en función a ese llamamiento del evangelio, en discipular, en enseñar a las personas. Y creo que hemos quedado de alguna forma con los hermanos también, pues que se ha quedado hasta ahí esa visión, ¿no? Porque como vimos en la pregunta anterior, si se ha mantenido ese concepto, por ejemplo, los domingos y solamente los domingos, en que ese momento es solo el día del Señor y solamente en ese momento es que vamos a ejercer nuestro cristianismo
Aunque mal, obviamente, porque ¿qué puede dar resultados si solamente es un día que pensamos es que solo le pertenece al Señor y los otros es como vivir como si no fuéramos de Dios? Y eso, hasta eso me remarca mucho es que, o sea, los mismos pensamientos humanistas no, de alguna forma acentúan más esa brecha en que sacar, o sea, todo lo que sea de Dios es solamente algo superfluo, pues, algo nada más que te ayuda a ti moralmente, que seas bueno y no ejerce ningún tipo de influencia o de restauración a la sociedad. Entonces creo que, y después le dejan como que todo y que es, por ejemplo, y que todo es la ciencia, que la ciencia es la verdad y lo que diga la ciencia y sabemos que no es ciencia porque termina siendo otra cosa que no sea objetivo, pues porque debe tener un estándar. Tomando lo que decía Axel, ¿no? No se debe limitar al altar y por eso el altar no es un fin en sí mismo y ahí se expresa el trono. El altar es un significado de la gente se presentaba para llevar sus ofrendas. El contexto de cuanto a la redención, perdón, reconciliación del hombre con Dios es un aspecto, el altar es un aspecto de la misericordia de Dios, un aspecto, no el total. Entonces, el altar no habla de redención, pero no nos habla más redención de qué, de redención de qué. Si nos limitamos solamente al altar, sacamos del altar la ley, el altar como el trono, entonces redención de qué. Ya lo separamos de los propósitos de la ley, de que me indica para qué me redime Dios. Esto es lo que hacía los días del profeta Oseas, o sea, de Isaías, cuando la gente hacía de la fiesta o de los holocaustos el altar, porque Dios estaba aburrido de la sangre, de los sacrificios, ya no soporto, decía, no soporto a esta gente. Sacrificio no quiero, obediencia quiero. Ahí hay una aplicación que en esos días el altar lo hacían a la regla de Dios, cable, pero en la obediencia, redención de qué entonces. Si el altar no está respaldado por la ley, se pierde la identidad y la obediencia. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Entonces, por eso ocurre este error del pueblo, ¿no? De vivir esta dicotomía de salvación, redención en Dios a través del holocausto ante Él, pero redención de qué? No se toma en cuenta el verdadero trono que es la ley, que nos indica de quién nos ha redimido. Entonces, desvincularla es caer a estas consecuencias. Y se repite bastante hoy en día la homilética moderna, lo que llamamos cristocéntrico. El mensaje cristocéntrico de la nueva homilética hoy en día es centrarse solamente en el aspecto de salvación del hombre. En tu sermón no nombraste la cruz de Cristo, en tu sermón no nombraste el sacrificio, el perdón del hombre, no es predicación. Pero ¿qué pasa si tengo una predicación sobre la economía bíblica? En toda la predicación me va a hacer la economía bíblica, pero no hablé del sacrificio de Cristo. ¿Desde cuándo la escritura está dividida? ¿Desde cuándo el tema económico bíblico está dividido con la redención de Cristo? No está dividido, está vinculado. Porque Dios redime al hombre y redime también los aspectos de vivir del hombre. Entonces, por eso es importante la homilética integrar el concepto de economía. Hoy no vemos ningún sermón de economía en el púlpito, porque la nueva norma es cristocéntrica. Solamente cruz, solamente salvación, solamente perdón, domingo tras domingo. Pero ¿salvación de qué? Está vinculado estos aspectos a la redención. Como decía Donald Herrera cuando lo escuchaba, en el caso de que él se empezó a dedicar a hacer un estudio con los niños, con los jóvenes, cada domingo acerca de las matemáticas y Dios. Dice que hizo un cambio impresionante en los niños y en los padres, preguntando cómo la relación entre Dios y las matemáticas. ¿Cuándo hemos visto en el domingo una predicación así? Dios y las matemáticas.
Creo que mi vida nunca escuché un sermón así, porque desvincula. La redención solamente es de este aspecto, lo demás no. Entonces, lo mismo que pasa con Osea, con Isaías, con el pueblo, y lo que la pregunta quiere decir. Si hacemos solamente el sacrificio del altar como lo máximo, vamos a desvincular lo que está por encima de eso, que la ley nos define por qué necesitamos redención, define por qué pecamos, somos pecadores, define cuál es nuestra santidad, cuáles son las áreas de conquista, cuáles son las áreas de redención en todos los aspectos. Claro, totalmente de acuerdo, hermano. Y que el Señor no quería eso que pasa hoy en día de encerrar su dominio exclusivamente al tabernáculo, sí, exclusivamente al lugar donde se reúnen a adorarle, sí, su poder y su dominio se extiende a todo, o sea, su trono, él hizo de toda la creación su trono, sí, él gobierna sobre todo, ese es el hecho de que el Señor no quería que nosotros hiciéramos eso, él nunca pretendió que viéramos su dominio exclusivamente en el altar, jamás, nunca lo quiso. Nunca lo quiso de esa manera, por eso él no hizo del altar su trono. Su trono él es rey sobre todo, no solamente sobre el altar. Y más si vemos la iglesia hoy como si fuese el altar del Señor, no, no es posible. El Señor tiene su trono sobre toda la creación, Él gobierna en todo aspecto. No se puede desvincular absolutamente ningún céntimo de la creación. Él es el soberano, el rey de reyes. Amén. A mí me llama la atención porque estoy leyendo Josué y habla de que, no sé, Dios obraba, sea en una batalla o cuando Dios estaba con su pueblo, se hacía un altar. Lo que había, se hacía, y cuál era el propósito, qué es lo que decían, por qué estamos haciendo este altar, para enseñarle a los niños que Dios hizo algo en esta tierra. Entonces se dejaba ese altar y se seguía adelante. Entonces, eso a mí me llamó mucha atención, el tema de que no lo llevaban en ese. Sí, 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 Confirmamos todo confirmamos. esto, confirmado. A la luz de ese estudio, puedes ver por qué la ley de Dios requería que los varones vinieran al templo 3 veces al año. ¿Cuál era el propósito? En esa época, ¿cuáles eran los 3 motivos para ello? Eran 3 Las fiestas. celebraciones. Ajá. Los panes sin levadura, la semana del pan sin levadura, De la había semana una de las primeras cosechas del año, y o tabernáculo. siembra, no me acuerdo si era siembra o cosecha. Déjame ver, por acá lo tengo anotado. Es la pregunta 4. Ahí está, la fiesta de los panes sin levadura, después la siega de los primeros frutos y el tercero es la cosecha al final del año. Yo creo que los fines de esos encuentros, bueno, recordando de la fiesta sin levadura, que sería ahí como hacimos, es el recordar la liberación, porque va relacionado con la Pascua, incluso Sí. hay textos que como lo igualan. Entonces, son fiestas de celebrar la liberación que Dios hizo con el pueblo y las dos otras con referencia a las cosechas en cuanto yo creo a la provisión que Dios da al pueblo respaldando. O sea, Dios los libera, pero también al liberarlo le da la provisión a ellos. Yo creo que esos eran los enfoques de estas celebraciones. Gracias, hermano. ¿Sabes? Cuando el velo se rasgó en dos, ¿qué mensaje estaba transmitiendo Dios a su pueblo? El velo era como una separación de un cuarto a otro cuarto. No permitía ni ver. ¿No? Sí. Es como, Sí. Púrpura. sí, porque donde había luz era en el lugar santo
ahí estaba el candelabro, ¿Cómo se llama? el lugar santo, ¿no? Y los Sí, panes. pero el candelabro ese, ya olvidé. Se llama, no, ya. Ya, no, sigamos. Y donde estaba lo que adentro del velo era el arca, pero Suni es el trono de Dios. Pues ahí está de alguna manera simbolizando la presencia y está la presencia de Dios. Y se entraba solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote. Entonces, que se rasgue el velo está comunicando algo potente a la luz del nuevo pacto, con las mejores promesas. Ya no se requiere, no se limita la presencia de Dios a través de un velo, ya no se limita a la entrada solamente de un solo hombre al año. Y es lo que comunica, es el sistema del velo, el templo ya, digamos, caducó esa sombra, que su propósito era esperar el verdadero lugar santísimo, que es Cristo. Y miren qué importante, ¿qué había dentro del arca del pacto? La tabla, Habla de la ley, la vara de Aarón, y Es- una cosa más era, no recuerdo. ¿Qué importancia debe tener para nosotros que ahora tengamos acceso al altar? Sí, la ley del Señor. Además que dentro de todo ahora la podemos. y que, y, s- Pecados. y que ahora, ¿cómo se llama? No, porque solamente era el sumo sacerdote, ¿no? Ahora cualquiera, pues, o sea, de no morir, por así decirlo, en el intento. Exacto, exacto, exacto. Muy bueno ese punto, porque el sacerdocio cambia en Cristo. Cristo es ahora el sumo sacerdote y también tenemos un papel de sumo sacerdote todos los creyentes. Perdón, no de sumo, sino de sacerdotes, Sacerdote. sacerdotes para Dios. Ya no se limita a una tribu. Yo creo que esta parte sí se habla sobre, por ejemplo, de que, por ejemplo, las leyes ceremoniales y todo esto, ¿no? Pero no se analiza a profundidad qué significaba en el Antiguo Testamento y ahora, en el Nuevo Pacto, cómo se practica. Creo que me pongo a pensar, por ejemplo, cuando se han dado sermones, que nada más es hasta ahí, pues, se es hasta ahí, hasta el punto de que, ok, tenemos ahora entrada al trono celestial, pues, pero ¿qué significa eso cuando no es domingo? Cuando no es domingo. Es importante tenerlo en cuenta. El candelabro hebreo se llama menorá. Es verdad. Wow. Sí. El lugar santísimo era como el núcleo del país. Cuando uno estudia el templo, bueno, lo vimos, ¿no? El patio, en otro Se patio, un asentaba. cuarto y un cuarto más, se va centrando. También los componentes, los plata, el oro, cada vez la calidad iba aumentando cada vez que iba llegando al lugar santísimo. No sé, era algo importante, que era la presencia de Dios mismo, un palacio, el que se haya rasgado, no es que haya terminado, sino que se expande una libertad hacia todo creyente que viene a Cristo, porque Cristo ahora es la entrada, este lugar santo, esto es el reposo también para nosotros. Se rasga el velo, es el acceso directo de toda persona o creyente. Sí, también, En todo lugar, sí, también me recuerdo que o sea, las tantas veces que se hace explícitamente todas las indicaciones de cómo tenía que estar conformado el tabernáculo, el templo, reiteradas veces, pues. Entonces que se rasgue
algo que el Señor en el Antiguo Testamento remarcó tanto de cómo tenía que estar conformado y cómo tenían que presentarse las personas que podían entrar eh, apartadas, pues. Entonces ahora, gracias a la sangre de Cristo, podemos tener esa entrada. Y no solamente se especifica en un punto, en, en una edificación, sino que vamos a presentarnos ante el Señor en todo momento, gracias a Él. Me hizo recordar la destrucción de Jerusalén. No quedó nada. Entonces, como que Sí, Buen punto. Sí. repitiendo la cita, ya no, en espíritu y en verdad, sí, bienvenidos todos, adoremos al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, lo que cuando leyendo un poco el comentario, lo que me llamó mucho la atención, que como comenzando siempre este tipo de lectura, o sea, el aspecto de la ley, ¿no? Cuando, o sea, teniendo esto en todo el centro o en lo más profundo que era las tablas de las leyes, o sea, se guardaba o se tenía como muy alto, pues. Entonces, ahora cómo nos alejamos de estos aspectos o de estos pensamientos acerca de la ley de Dios. Yo cuando lo estoy leyendo acá y que es cierto, ahí estaba, y cómo muchas veces no lo tenemos en cuenta. O sea, se ha alejado de eso, ¿no? Y cuando se habla de eso, solo se remarca un aspecto moral y muy limitado. O sea, no se enseñan conforme en todas las áreas de la vida, según los mandamientos, solamente algo como muy específico, pues que es como moral, algo a veces como abstracto, ¿no? No es como práctico. Sí. Imagínense esta pregunta que sí. ¿Describirías como un honor que ahora seamos designados como el templo del Espíritu Santo? ¿Qué implica esta designación? ¿Qué responsabilidades y requisitos conlleva? responsabilidad que tenemos ahora es que es grande. Yo diría como un honor o produce cierto temor, reverencia. Yo pensé en eso, de que no quedemos muertos por gracia. Sí, ahora Cristo. Ah, Sí. Responsabilidad y requisitos que conlleva. O sea, cada vez que estamos presentándonos, cada creyente cuando se está presentando ilegítimamente ante el Señor, haciendo siempre esa división, ¿no? De lo secular. Aunque tengo todavía problemas con esa palabra, con secular. No sé, siento que es una palabra muy utilizada por el mundo. Y cuando lo mencionan los creyentes, como que ¿qué pasó ahí? Entonces, hacen todavía mucho más esa división, ¿no? Y nosotros como creyentes, dejando todas las responsabilidades que ahora, que como somos el templo gracias a Cristo, que vive entre nosotros, dejando eso a un lado como que, como lo vuelvo a decir, ¿no? Como no caemos muertos. Y cuando lo veo, por ejemplo, con mis hermanos, o sea, que lo veo así personalmente, ¿no? Que cuando hace esa clase de afirmaciones o cuando utilizan pensamientos que repiten en el mundo, yo como que no, ¿qué estás haciendo? Eh, eso me dice a mí como que José, tienes que apoyarlo, tienes que ayudarlo, tienes que presentarle la escritura tal y como es. Y también como que también me incita más como a siempre hacer esos ejercicios ¿no? mentales de que por qué pienso esto y no pienso conforme a lo que dice la escritura, porque al final es como que no es íntegro, ¿no? Si tú quieres como seguir con esta labor, ¿no? De discipular, de enseñar a los hermanos y también hasta al no creyente, puede convertirse en ese momento si es que no le enseñó bien cómo son las cosas o cómo es lo que dice el Señor en su palabra. es que estoy pensando muy bien el hecho de que Dios
sí, mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Sí, y que el gobierno de Dios que él ejerce a través de su ley tiene que ser un reflejo de nuestras vidas, porque pues sí, Dios mora en nosotros y debería Cristo vivir a través de nosotros. Cristo, la ley, el quien la cumplió realmente, quien la obedeció en su totalidad. Tenemos, sí, un honor, la verdad, un privilegio, algo que no merecemos, una gracia inmensa, el hecho de poder ser ahora el templo. Entonces, no sé, estoy un poco anonadado al respecto, porque sí, la definición de templo y lo que respecta. Ese- Es lo que la profecía del nuevo pacto, la mayoría, cuando hablan del nuevo pacto, habla de estos aspectos, incluso de la ley, mis decretos, mis ordenanzas, ya no estarán santísimos, pero no, sacaré ese corazón de piedra, corazón de carne, y allí dice, escribiré lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? La ley de Dios, mi ordenanza, mi decreto. Eso hay una vinculación, el templo de Dios y el trono de la ley. Ahora nosotros somos el templo de Dios, gracias a Cristo, porque está subordinado a Cristo como nuestro Redentor. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, hace una obra, nos da los decretos de Dios, la ley de Dios, esa misma ley estaba en el lugar santísimo, toca nuestros corazones en el sentido de obedecer, porque ese es el punto del nuevo pacto, un pueblo que ahora obedece, Que pueblo puede obedecer, que exacto, ahora tiene la capacidad de poder obedecer. exacto, Y tiene el deseo. el poder, el deseo, el hambre de hacer, ejecutar estos decretos, estas ordenanzas de Dios, porque ya somos redimidos en Cristo, ya somos restaurados, santos, dados, capacitados como templo de Dios, vivir en los decretos de la ley y anunciar la ley del Evangelio. Y así que no es exclusivo de los reconstruccionistas. Yo pensé que eran solamente los reconstruccionistas los que amaban la ley del Señor. Pues, ¿quién hubiera pensado que las promesas del Señor iban a ser para todo el pueblo, que Él redimiría y que hablaría de que ahora amaríamos la ley? Pero no se refería solamente a nosotros. Vea, pues los teonomistas no son los únicos que deben amar la ley de Dios. Se supone que cada cristiano que tiene un corazón nuevo ahora ama la ley de Dios y desea obedecerla. No, en verdad que es una pregunta bien pesada. O sea, ¿qué implica esta designación? ¿Qué responsabilidad y requisito que conlleva? Me puse a dar así un bagaje pensando mucho la pregunta con respecto a lo que representa en serio. Sí. No, en serio, no soy digno. Gloria a Dios por Cristo, ¿no? O sea,